Muy buenas tardes, amados pastores. Quiero saludarles en el nombre de Dios. En primer lugar, saludar a nuestro pastor presidente de nuestra corporación, Pastor Jiménez, que Dios le bendiga junto a su familia y congregación. Y además saludar a todos nuestros pastores de nuestra corporación y felicitar también a todos los pastores que han entregado palabra de Dios todos estos días y que en realidad tanta falta nos hace en estos días de aflicción. Y bueno, vamos a entrar inmediatamente a lo que se me ha encomendado y vamos a leer una porción bíblica para reflexión de nuestras vidas. Vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículo 36, un solo versículo, y tiene por título Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Esto también lo encontramos en Marcos 14:32 y aquí se menciona el mismo huerto llamado Getsemaní. El huerto quizás de olivos, había un huerto, una plantación de olivos, y en realidad el lugar no se llamaba por simplemente llamarse Getsemaní. Vamos a ver por qué tenía este nombre este lugar. La palabra Getsemaní en griego es Getsimani. Esta palabra es de origen caldeo y significa prensa de aceite o prensa de aceitunas. Esta palabra fue adoptada como nombre para un huerto que estaba cerca de Jerusalén. En Getsemaní no era más que, o un Getsemaní no era más que una piedra con un peso que sobrepasaba los 130 kilos, 150, 200 kilos. Y esta se usaba como prensa, es una piedra pero de prensa, para extraer el aceite de los olivos que usualmente se encontraba en un huerto o cerca de uno. Por lo tanto, ¿cómo funcionaba el Getsemaní? Y es de aquí que viene el nombre del huerto Getsemaní. Es debido a la prensa. La prensa es la que se llama Getsemaní. Luego de ser cosechadas, las aceitunas eran colocadas en un gran tazón para ser molidas con una piedra de molino. Esta es otra piedra, no es la misma piedra del Getsemaní o la prensa. Esta es una piedra de molino para moler. Y esta piedra, de la cual también aquí encontramos esta piedra que también Jesús habló y se refirió a esta piedra. Y citamos, dice: pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de asno, y lo hundieran en lo profundo del mar. Esto aparece en Mateo 18:6. Por lo tanto, al dar vuelta la piedra del molino, que es una piedra nada más que y exclusivamente para moler, la cual era movida por un asno, pues era muy pesada, y esta piedra sí era pesada, 400, 500 kilos o quizás mucho más. La piedra rodaba sobre las aceitunas y las molía hasta hacerlas pulpa, o sea, más que triturarlas, prácticamente las hacía pulpa, con carne, con cuesco, con semilla, con todo. Y esto quedaba hecho una pasta, una pulpa. La pulpa era recogida en cestas especiales que habían y colocadas bajo una enorme piedra en un hoyo, el cual se conocía como Getsemaní. Aquí ya estamos hablando directamente del Getsemaní, con el que se empezaba a extraer por el enorme peso el aceite. Bajo esta gran presión, el aceite de las aceitunas fluía de las canastas hacia un hoyo debajo. Los grandes pesos y la viga usados para prensar el aceite eran el Getsemaní. Es un conjunto, ¿verdad? De la prensa en total era llamado este objeto o esta prensa Getsemaní. Por lo tanto, se acostumbraba que el primer aceite que se extraía, porque cuando usted tiene una prensa para hacer aceite de oliva, se sacan 3 prensados. Primer prensado, segundo prensado y tercer prensado. El de mejor calidad es el primer prensado. Y así, hacia atrás, segundo y tercero son de menor calidad. Los 3 sirven, los 3 se usan, pero el primero es el de mejor calidad. Por lo tanto, se acostumbraba que el primer aceite que se extraía
era usado para ungir y dedicar a los reyes, sacerdotes y profetas. Por lo tanto, en los evangelios, tanto Mateo como Lucas dan testimonio del sufrimiento, el estado de ánimo, la agonía y el enorme peso que debió llevar el Mesías Jesús por causa del pecado de la humanidad, el cual fue molido y aplastado hasta que brotó inclusive de él sangre, por la cual fuimos ungidos y escogidos por esta gran presión, por esta extracción que se le hizo a él debido al pecado. Nosotros fuimos ungidos con el aceite de Jesucristo. Y fuimos escogidos para ser un reino de sacerdotes del eterno Dios, tal como lo hacía un Getsemaní. Y Jesús se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse afligido y angustiado y les dijo: es tal la aflicción que me invade que me siento morir. Imagínense usted la presión y la aflicción que tenía Cristo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Los cuales ellos durmieron, mas a Jesús le brotaron como gotas de sangre de su sudor, de su aflicción. Mateo 26:37. Y en Lucas 22:44 encontramos: y estando en agonía se puso a orar con más fervor. Es lo que el cristiano, es lo que Jesús nos enseña, que los seguidores de Cristo en los momentos de problemas, en el momento de pandemia, en el momento de agonía, en el momento de sufrimiento, es cuando debemos orar con más fervor, porque así lo hizo el Maestro, así lo hizo Él, así lo hacemos nosotros. Y estando en agonía, dice la palabra de Dios, se puso a orar con más fervor y su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. Toda la presión estaba produciendo del mejor aceite que pueda haber. Y este aceite lo produjo Cristo. Y es el mismo aceite que tú y yo tenemos que producir ante las adversidades, ante lo oprobio, ante las dificultades, ante enfermedades, pandemias, lo que sea. Nosotros estamos llamados a recibir mal y dar lo mejor. Parece extraño esto, pero así fue con Jesús. Jesús recibió mal, lo molieron a palos. Su cara era irreconocible porque venía desfigurado por los azotes, por los golpes, por las bofetadas. Y en cambio, Él recibió todo esto y en cambio Él entregó vida eterna. Por lo tanto, sus gotas eran de sangre que caían, como de sangre que caían a la tierra. Lucas 22:44. Ahora podemos entender mucho mejor las palabras del profeta en Isaías cuando dijo: mas él fue molido, así como la pulpa que antes fue aceituna, así más él fue molido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. El peso de nuestra paz cayó sobre él. Él soportó la presión de las pesas del Getsemaní, de la piedra, el peso del pecado. Él la soportó y lo apretó, lo estrujó y produjo del mejor aceite. Y por sus heridas, dice, el peso de nuestra paz cayó sobre él. Y por sus heridas, de las cuales brotó sangre, hemos sido sanados. Isaías 53:5. Por lo tanto, amados pastores, de esta experiencia ha salido el aceite espiritual, que sana las heridas y las llagas espirituales de ustedes, mías, de nuestra congregación, de toda la humanidad. Que Dios bendiga esta palabra y esta reflexión en nuestras vidas.